Vamos ahora con el último de los tres factores, pero no por eso el menos importante, porque la realidad es que esto va a definir absolutamente qué plantas y qué estilo de plantación vamos a poder generar. La variante del asoleamiento. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos asoleamiento? Es la situación de sol que incide en nuestro jardín o en nuestro lugar. Las posibilidades son sol, media sombra o sombra. Media sombra, nosotros nos referimos cuando decimos media sombra, pero ¿cuánto es media sombra? Entre 6 y 4 horas de sol se puede considerar media sombra. Una luz filtrada de un árbol se puede considerar media sombra. Y lo que nosotros ya llamamos sombra es sombra densa. Sombra totalmente en sombra el espacio que vamos a trabajar. El factor estaciones del año es algo que también va a generar cambios en nuestros jardines, porque por supuesto que el sol en determinados lugares, no si estamos en el Ecuador, pero en el resto de los lugares, en otoño e invierno, nosotras decimos que va mucho más bajo. Y entonces las sombras que se proyecten en nuestro jardín van a ser distintas. Ahora, la pregunta que siempre me hacen es, ¿y en qué momento del año miro, chequeo el sol, ¿no? Y en general lo hacemos en primavera y en verano, porque en otoño e invierno la realidad es que las plantas están en general en dormición. Así que nos va a importar realmente cómo incide el sol en el lugar, en el espacio del trabajo en primavera y en verano. Hay plantas que nosotros decimos toleran, la palabra tolera o prosperan, entonces tolera media sombra, prospera media sombra. ¿Qué significa eso? Hay plantas que si bien son de sol, prosperan o toleran la media sombra. Eso significa que van a poder vivir, que la planta no se muere. Las plantas que toleran media sombra es un recurso que nosotras generalmente lo vamos a usar, es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces las plantas de sombra o media sombra tenemos muchísimo menos posibilidades en los viveros de encontrar plantas interesantes. Entonces a veces agarramos este recurso y decimos, bueno, voy a usar esta planta que es de sol en un lugar que se adapte. ¿Qué va a pasar? Ya dijimos, va a florecer menos y en general las hojas son mucho más grandes, el follaje es más grande. ¿Por qué? Porque va a necesitar más superficie para poder fotosintetizar, nunca me sale la palabra de manera correcta, fotosintetizar la misma cantidad de luz que lo hace al sol, ¿no? Entonces, tenemos sol, sombra y media sombra. ¿Qué podemos pensar cuando pensamos en el asoleamiento, no? Los distintos jardines que nosotras, o las distintas estéticas, o el diseño de nuestros jardines, o de nuestros espacios, porque supongamos, yo en la flor azul tengo todas las situaciones, tengo sombra, tengo sol y tengo media sombra. Entonces puedo generar tres jardines completamente distintos en un mismo lugar. Pero ¿qué hacemos? Yo voy a elegir para lo que es sombra, plantas con mucho follaje, con hojas más grandes, de una estética más tropical. Y por ahí, para el sol, hago algo más tipo pradera. Estas praderas que a nosotras nos gustan, que están llenas de colores y son plantas como mucho más sutiles. Esas praderas que a nosotras tanto nos gusta, que vemos de repente en imágenes de referencias, en libros, esas praderas sí o sí tienen que funcionar al sol. Entonces, vamos a seleccionar qué plantas y qué diseño podemos elegir de acuerdo a cómo incide el sol en nuestro jardín. Por eso, a partir de este momento, yo los invito a que reunamos todos estos factores, que investiguen, que averigüen, que miren, que observen. Una parte muy importante de la jardinería es la observación. Si ustedes no se detienen a mirar qué es lo que pasa en el jardín, es muy probable que tengan determinadas fallas que pueden ser evitables, solo con el hecho de decir, agarro un cuaderno y anoto cómo es a tal hora, cómo le da el sol en el jardín, en tal estación del año. Entonces, toda esta información que ustedes hayan recaudado, ahora la vamos a volcar en un papel y me la van a presentar para que yo se las pueda corregir y las pueda ir guiando en la parte de diseño.